En un mundo cada vez más complejo y volátil, comparable con un laberinto infinito o una red neural compleja, surge una interrogante. ¿Cómo los líderes empresariales en su accionar gerencial toman decisiones estratégicas que permitan navegar con éxito la incertidumbre, tomar decisiones informadas y gerenciar organizaciones en un entorno complejo? Esta interrogante ha estimulado investigaciones, las cuales buscan aportar herramientas, así como perspectivas innovadoras para la toma de decisiones en entornos complejos por demás desafiantes. Estoy convencido de que este evento representa una oportunidad única para compartir conocimientos y experiencias, permitiendo a su vez fundar las bases de futuras investigaciones que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial de nuestra región y de otras latitudes. Soy el doctor Francisco José Reyes Ramírez y es un honor para mí participar en este primer encuentro iberoamericano sobre gerencia avanzada. Hoy vamos a trabajar con los siguientes contenidos: incertidumbre y complejidad, incertidumbre epistemológica en la gestión de la incertidumbre, la perspectiva en la construcción de escenarios futuros y las implicaciones de la borrosidad en la ciencia gerencial. Como un introito, la presente ponencia es abordar desde una perspectiva hermenéutica la búsqueda para profundizar la manera en que los gerentes interpretan y responden a la creciente volatilidad de los entornos empresariales. En un mundo caracterizado por la disrupción tecnológica, la globalización y la incertidumbre política, las organizaciones se enfrentan a desafíos sin precedentes que exigen una toma de decisiones ágil y adaptada. El objetivo principal de este trabajo es analizar los desafíos específicos que plantean incertidumbre en la toma de decisiones gerenciales, tales como la dificultad para predecir el futuro, la gestión de la ambigüedad y la necesidad de tomar decisiones con información incompleta. A partir de una rigurosa hermeneusis de contenido de una amplia gama de documentos, se busca identificar los marcos conceptuales y las prácticas gerenciales que han surgido para enfrentar estos desafíos. Es así como para dar inicio a estos contenidos conceptuales, vamos a abordar primeramente la volátil incertidumbre. Es por ello que la incertidumbre y la complejidad en el mundo que vivimos es la creación de la propia humanidad. Fue creada por ella. Se moldea y adapta a las necesidades de los diferentes grupos sociales, convirtiéndolos en un mosaico que permiten y que contienen imágenes que proyectan las características de la época, la dinámica política y la económica, la planificación estratégica de los sectores políticos y privados, así como el nacimiento o desarrollo de empresas u organizaciones estimuladas por planes de acción trazados por decisiones para su desarrollo y crecimiento. Han estado marcados por el colapso de los sujetos y de los supuestos demográficos. A su vez, la globalización y la digitalización, sumada a emergencias como crisis económicas y financieras, así como epidemias controladas o nuevas amenazas, complejizan, generando incertidumbre que afectan la gestión de los diferentes sectores. En este orden de ideas, la praxis gerencial ha transitado por un proceso transformacional radical en las últimas décadas, impulsada por la creciente complejidad y volatilidad de los entornos organizacionales complejos. Cuando pensamos en estos contenidos, lógicamente entramos o profundizamos más en aquello que nos genera ruido y desconocemos.
en la realidad donde la praxis gerencial se ha definido demandando a los líderes una capacidad de adaptación, resiliencia y diseño de futuros deseados a través de ejercicios prospectivos cada vez más precisos, permiten al gerente centrarse en sus procesos. Por tal razón, es necesario asumir que la incertidumbre no es una contingencia, es una característica intrínseca de los sistemas que tienen muchas partes interconectadas, así como aquellas partes que en muchas oportunidades son separadas del sistema y por muy lejos que estén de él, sencillamente se siguen afectando. Es aquí donde interactúan las organizaciones. En este orden de ideas, es condición sine qua non comprender cómo debe ser esa interacción y el contexto donde se sucede. Esto ayudaría a disipar la incertidumbre al ser gerenciada. Por tal razón, es necesario traer las palabras de Morán, 1990, quien considera que la complejidad es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen mucho en nuestro mundo fenoménico. El autor sostiene que la complejidad no es la suma de las partes, sino un tejido de elementos interconectados que se influyen mutuamente. Cuando hablamos de la incertidumbre en la gestión, es porque, desde mi perspectiva, es considerada como la falla de la certeza o conocimiento completo sobre eventos futuros o circunstancias actuales. En un estado en que el gestor no puede predecir con precisión lo que sucederá, ni conocer con precisión la naturaleza de las cosas. En este aspecto es abordado por Nick. En este plano argumental, el riesgo se refiere a una situación a la que podemos aproximarnos mediante el cálculo de probabilidades de un posible evento. Diametralmente opuesto está la incertidumbre, que hace referencia a situaciones en las que no puede asignar probabilidades numéricas a posibles resultados. La posibilidad de un evento no se puede cuantificar por fallas de información y por falta de ella, o complejidad o complejización de los sistemas. Como derivación de los efectos y de lo expuesto, la gerencia puede ser conceptualizada como un proceso de navegación en un espacio de posibilidades múltiples y cambiantes. Se desprende de lo tratado que la gestión influye y es influida por las condiciones de incertidumbre que plantean desafíos significativos por los gerentes. Es así como la racionalidad limitada, la heurística y los sesgos cognitivos ejercen marcadas influencias en los juicios y las elecciones, haciendo que el proceso decisorio sea complejo y con frecuencia subjetivo. Es por ello que las organizaciones que aprenden desarrollan capacidades para gestionar la ambigüedad, estimular la experimentación y aprender de los errores, porque son vistos como una oportunidad de mejora. En este sentido, debemos reflexionar un poco sobre la incertidumbre epistemológica en la gestión de la incertidumbre. En el contexto de la praxis gerencial, la incertidumbre epistemológica se percibe como la incorrección de conocimientos o la duda razonable sobre su validez. En términos diáfanos, es comprendido como la cognición de lo que entendemos, del saber que puede ser fragmentario, erróneo o incluso falso. Cuando un gerente se enfrenta a la irresolución en el medio ambiente empresarial, trata de reducir a su mínima expresión esa condición mediante la captura de datos para alimentar los sistemas de información debidamente interconectados a las plataformas de inteligencia artificial
para transformarla en información relevante, efectuando análisis y tomando decisiones informadas. Sin embargo, las miradas y las búsquedas de certeza implica reconocer los límites del conocimiento y por ende la presencia de incertidumbre epistemológica. Es conveniente traer la postura de Einstein, científico reconocido en nuestro tiempo, quien reconoce la naturaleza incierta del universo. Lo dicho por él refleja la humildad intelectual y la apertura de nuevas ideas que caracteriza a los gerentes pensadores. En este marco conceptual, navegar la incertidumbre se convierte entonces en una dialéctica constante entre ir tras la búsqueda de la certeza y la aceptación de la duda. Por una parte, el nivel estratégico requiere tomar decisiones estratégicas y actuar apoyado sobre los niveles tácticos y operativos, lo que permite tener cierta confianza en la información obtenida. Al mismo tiempo o paralelamente, se puede afectar que sus modelos mentales y sus propósitos pueden ser erróneos. Es así como vamos a transitar sobre aquellos escenarios futuros a través del uso de la perspectiva como una metodología para definirlos y concebirlos. Es de suma importancia traer a este contexto la perspectiva. Esta permite a los procesos de planificación estratégica diseñar escenarios futuros requeridos para direccionar a la empresa en su recorrido estratégico. Esta consideración permite apoyarse sobre la definición de la perspectiva estratégica porque abona o complementa el tema que se desarrolla. Se asume como un modelo de análisis organizacional que incluye la revisión de los entornos globales con el fin de identificar hechos portadores de futuro, fuerzas motoras de cambio, tendencias emergentes que conlleven a decisiones sobre incursión en nuevos mercados, reorientación de productos y servicios, entre otras. Esta es la postura de algunos autores como Gramsci y Ruff. Esto manteniendo el nicho logrado por cierto tiempo sin una competencia que realmente ponga en peligro la condición lograda por la empresa. Se desprende de esta cita la necesidad de que el gerente sea cada vez y capaz de identificar estos factores. Son determinantes en problemas debidamente estructurados. Soportado sobre lo tratado, soportado sobre esos contenidos, hasta ahora es necesario abordar algunos desafíos o retos subyacentes en la incertidumbre epistemológica. Solo se hará referencia sobre aquellos que reman hacia la estructuración del problema para decidir sobre la construcción de escenarios futuros o posibles. Primeramente, en este proceso constructivo de los futuros deseados, los gerentes líderes deben aceptar que están planificando con información limitada. Por lo tanto, los resultados que arrojen los análisis pueden ser muy diferentes de lo esperado. Seguidamente, la cuantificación de riesgo es una actividad compleja. Estos son difíciles de pronosticar y de calcular. Y por último, vamos a tener la toma de decisiones en un entorno incierto que es solo y que es por demás lo que nos ocupa. Los decisores deben ser flexibles y adaptables, lo que exige flexibilidad, es decir, deben estar prestos a cambiar el rumbo si el entorno así lo requiere. Este despliegue de conceptos permiten afirmar que todo proceso ejecutado por la gerencia relacionado con la práctica de planificar y decidir sobre las estrategias lleva consigo una integración de la perspectiva estratégica,
la praxis gerencial y la toma de decisiones. Es así como el accionar gerencial es entendido como la aplicación práctica o como gestión de los conocimientos y habilidades de gestión que encuentra en la perspectiva estratégica una metodología invaluable para navegar en este mar de incertidumbre. Dándole continuidad al desarrollo de estos aspectos, el futuro no es algo que nos suceda, sino algo que creamos. La planificación estratégica es un proceso de co-creación del futuro en el que las organizaciones interactúan con su entorno y dan fuerza a su propósito o a su propio destino. Peter Singer se desprende de la cita del rol prospectivo que las organizaciones en el diseño de su propio futuro. La planificación estratégica no es la elección de una estrategia para enfrentar los cambios externos, sino también una herramienta metodológica que junto a la prospectiva conforman un binomio generador de fuerzas promotoras modernas del entorno. Cuando hablamos de estos contenidos, como vemos, el gerente es quien lleva la bandera, quien lleva el testigo. Es por ello la necesidad de abordar la desconstrucción del gerente en la gestión de la incertidumbre, vista como una visión paradigmática. Se desprende de la lámina que realizando un viaje en la línea del tiempo, la era aristotélica no contaba con una teoría que diera respuesta a la indecisión. Sin embargo, sus posturas dan una visión rica y compleja de cómo los antiguos griegos entendían esta percepción o esta concepción. Para este filósofo, la incertidumbre era un reto que debía ser enfrentado con la concurrencia de estos elementos: razón, experiencia y prudencia. En este direccionamiento, Derrida, que es otro filósofo contemporáneo, considera que toda idea contiene grietas internas y cuando la abordamos, la desconstrucción, que es un concepto central de la filosofía de este pensador, invita a cuestionar las estructuras binarias y jerárquicas que subyacen en nuestra forma de pensar, de actuar o de accionar. En el ámbito gerencial, esta perspectiva puede ser de gran valía para desafiar los supuestos establecidos y así abrir nuevas posibilidades a la toma de decisión. Adecuando la práctica gerencial, lo opuesto por este filósofo, la toma de decisiones no es un acto de estructuración con características de absolutez. Contrariamente, está imbuido en una forzosa borrosidad. Esta condición surge de la naturaleza misma del lenguaje y del significado, los cuales son siempre ambiguos y abiertos a múltiples interpretaciones. En esta esfera organizacional, esto implica la aceptación de que las decisiones no son respuestas definitivas a un problema, sino construcciones que surgen de un complejo tejido de factores y representaciones. Por ende, la certeza absoluta es una ilusión y la ambigüedad es una condición inherente a la toma de decisiones. Tomando en consideración la capacidad adaptativa gerencial, las empresas que han logrado desconstrucción del papel de gerente son más resilientes en la organización y capaces de enfrentar y de superar la crisis. Son características propias de un líder resiliente o transformacional. Enfatizando brevemente en los entornos complejos, es necesario reconocer que los contextos gerenciales contemporáneos se caracterizan por una complejidad sin precedentes. Soportado sobre esta realidad, los procesos globalizantes, la digitalización y la incertidumbre económica es un trinomio transformador del horizonte empresarial. Antes de ir concluyendo con el abordaje de esta visión paradigmática, es necesario traer a esta esfera la lógica difusa,
porque presenta y se nos presenta como una herramienta valiosa en la gestión de la incertidumbre en entornos empresariales complejos. Al permitir la modelación de la imprecisión y la vaguedad inseparable de muchos fenómenos reales. Esta técnica ofrece una mayor flexibilidad en la toma de decisiones. A través de la representación de esta metodología, permite a los sistemas computacionales procesar información cuantitativa y cualitativa de manera más intuitiva. Sin embargo, su adopción requiere de un profundo conocimiento de las técnicas y herramientas asociadas, así como una adecuada definición de los conjuntos difusos y de las funciones de pertinencia. A pesar de los retos presentados, la lógica difusa se perfila como una componente ruta para mejorar la capacidad de las organizaciones para adecuarse a entornos dinámicos y decidir de manera más robusta frente a la incertidumbre. Es por ello necesario conocer de las implicaciones de la borrosidad en la ciencia gerencial. No llegando a grandes profundidades por lo corto del tiempo que tenemos asignado y continuando hilando en el tejido herencial, uno de los nudos contados en el de la borrosidad o la imprecisión es la concepción que ha sido adoptada en diversos campos, incluida la ciencia gerencial. Lo interesante de su implementación está en el reconocimiento de que muchos fenómenos generados en la esfera o en el contexto gerencial y de la administración son claros y definidos. Al contrario, quiere decir que si no son claros y que si no están debidamente definidos, en contraposición, presentan múltiples grados de pertenencia a diferentes categorías que permiten al gerente desarrollar herramientas y modelos más precisos y objetivos, los cuales podrían remar hacia la construcción de problemas para tomar decisiones informadas. La teoría de los conjuntos borrosos, que nos la presenta Sadel, él nos presenta la teoría de los conjuntos borrosos como, no- como aquello que nos permite modelar la realidad tal cual es o como es, en toda su complejidad y ambigüedad, sin recurrir a simplificaciones artificiales. Ello nos lleva y se desprende de esa cita a realizar una postura con respecto a la teoría de los conjuntos borrosos propuesta por el autor precitado, en contraste con la lógica clásica que divide al mundo en categorías claras y definidas como una dicotomía. La teoría de los conjuntos borrosos reconoce que muchas de nuestras experiencias y conceptos son tan opacas o borrosas. Un objeto puede pertenecer a un conjunto en un grado determinado, lo que permite representar la incertidumbre y la vaguedad inherente a muchos fenómenos. Dando continuidad a ese hilo discursivo, lo expuesto permite el mejoramiento de la comprensión de los sistemas complejos. Los intervinientes en estos procesos consideran que los sistemas organizacionales son altamente confusos y están influenciados por la multiplicidad de factores interconectados. Es así donde la implicación permite modelar esta interrelación o estas interrelaciones de manera más realista, lo que facilita la identificación de patrones ocultos y sus tendencias, lo cual, al ser incorporado a la planificación estratégica soportado sobre ejercicios prospectivos, como ya se dijo, es fundamental en previsiones que son inherentes e inciertas. Cuando tratamos de develar patrones ocultos utilizando herramientas de la inteligencia artificial, es muy importante porque ellas nos permiten
descubrir esas tendencias que a simple vista en una oportunidad no podemos descubrirlas. Lo interesante de esta teoría de los conjuntos borrosos permite desarrollar mapas estratégicos más flexibles y adaptables a diferentes escenarios, lo que permite su lectura a transitar la complejidad estratégica y la reflexibilidad del gestor cada vez que interprete los resultados parcialmente alcanzados. Eso le va a permitir generar espirales ascendentes autorreflexivas que nos va a permitir redirigir o repensar cualquier estrategia decidida en su debido momento. Es así como llegamos a las reflexiones finales. La reflexibilidad es esencial para manejarse en un océano de incertidumbre, por lo cual los gerentes deben cuestionar continuamente sus premisas, desafiar sus propias convicciones y la de su organización, explorar los distintos puntos de vista y las diversas posturas que coadyuven o ayuden a detener o a detectar nuevos riesgos y oportunidades. En este contexto, se debe asumir que a mayor volatilidad del entorno, su transformación también lo será. La gerencia en un mundo volátil requiere de líderes capaces de pensar de manera sistémica, sistemática u holística, adaptarse a los cambios con agilidad y construir o adaptar eh, las organizaciones utilizando métodos, herramientas o metodologías y técnicas como la lógica difusa, que es una técnica que ha demostrado su valor con contener un abanico de aplicaciones, permitiendo un enfoque flexible y poderoso para abordar problemas complejos donde la incertidumbre es un factor clave. Su capacidad para generar información imprecisa y vaga la convierte en un instrumento indispensable en la gestión de métodos y procesos en entornos dinámicos cambiantes. Es así como también este momento reflexivo nos permite comprender que la incertidumbre, si bien es cierto que representa un desafío, también contiene oportunidades de innovación y de crecimiento. Cuando más inestable es el entorno, más vertiginoso y perturbadores son los cambios. A menudo se desconoce su duración. Sin embargo, existen datos y conocimientos disponibles sobre qué tipo de dinámica nos hace comprensible esta situación. Hasta cierto punto, lógicamente, por lo que hemos considerado como borrosidad. Entonces, es importante reconocer que la complejidad no es un problema que debe resolverse, sino una condición que debe gestionarse. Las organizaciones deben desarrollar culturas que fomenten el éxito de los métodos ágiles, la adaptabilidad y la capacidad para aprender de los errores para navegar con éxito en nuevos paradigmas. Los decisores, desde esta perspectiva, deben desarrollar competencias como resiliencia, la adaptabilidad y la capacidad de aprender de los errores. Además, es fundamental que ellos fomenten una cultura organizacional donde valore la experimentación, la innovación y la toma de riesgo calculado. La construcción de escenarios futuros, la simulación y el análisis de sensibilidad son herramientas poderosas para explorar diferentes resultados posibles y evaluar la robustez de las decisiones. Así llegamos al final de este recorrido, el cual nos permitió abordar la volátil incertidumbre en la práctica gerencial en entornos complejos. Aquí les dejo una referencia que pueden consultar y hasta la próxima entrega. Muchas gracias por haberme permitido eh, interactuar con esta audiencia que está direccionada siempre a los procesos investigativos, los cuales nos permiten transformar, predecir y construir futuros deseables.
Hasta pronto.